Estás en Somos de Ciencias y voy a resolver problemas que me habéis pedido vosotros. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues lo primero de todo, deciros que os dejo en el primer link de la descripción los enunciados de los problemas que voy a hacer, para que los tengáis. Y lo segundo, deciros que esta vez voy a hacer 3 problemas que me habéis pedido vosotros mismos, así que muchas gracias por el apoyo al canal y bueno, sobre todo a quienes los habéis pedido, que habéis sido Mario, Elena y Víctor, así que un saludo especial para vosotros. Y nada, vamos a empezar y ya sabéis, porfa, si os gusta luego al final del vídeo, un like, que es muy importante para mí, ¿vale? Nada más, ya con esto, sí que sí empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el problema número 5, en el cual nos dan un plano horizontal por el cual desliza un bloque de masa desconocida, que es m, y lo hace a una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Entonces es un plano sin rozamiento, por eso he puesto que el coeficiente de rozamiento es 0, y nos preguntan cuál será la velocidad del bloque y la distancia que haya recorrido a los 10 segundos. Entonces, para poder responder a eso, primero tendremos que ver de qué tipo de movimiento se trata. Y para ver qué tipo de movimiento se trata, vamos a poner el balance de fuerzas. Entonces, el bloque tiene una masa. Como tiene una masa, por tanto tendrá un peso, que irá hacia abajo. Podéis poner peso, podéis poner fuerza gravitatoria, porque es lo mismo. Y luego, como está sostenido por el suelo tiene que sostenerlo, que es lo que estamos diciendo. Entonces, el bloque recibirá una fuerza normal del suelo. Vale. Fijaos que estoy poniendo la normal y el peso en rojo y la velocidad la he puesto en verde. ¿Por qué lo hago? Porque no tengo que confundir una velocidad con una fuerza. No lo es. O sea, el hecho de que el bloque se esté desplazando hacia la derecha no quiere decir que nadie lo esté empujando. ¿Vale? Porque si no hay rozamiento, imaginaos que que fuese como una pista de hielo. Alguien lo ha empujado al principio hasta que llega a 6 metros por segundo, pero no alcanza 6 metros por segundo. Digamos que lo han soltado y el bloque sigue. Entonces lleva una velocidad, pero nadie lo está empujando hacia adelante. Entonces yo no tengo una velocidad, una fuerza motriz que me empuje el bloque, ¿vale? ¿Qué sí tendría, en cambio? Si tuviese rozamiento, tendría una fuerza contraria a esa velocidad que vendría hacia la izquierda. Pero como no lo tengo, pues no lo tengo que poner. Luego lo que voy a hacer es, voy a modificar un poquito el problema, porque voy a ir un apartado en el cual vamos a hacer como sería con rozamiento. Se complica un poquito, pero muy poco, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, solamente tengo estas dos fuerzas, que están las dos en el eje Y. Voy a poner que en ese eje Y yo tengo una fuerza total. Que esa fuerza total va a ser la suma de las positivas menos las negativas. ¿Quiénes son positivas? O quién, mejor dicho. La normal porque va hacia arriba y negativa el peso porque va hacia abajo. Te voy a poner que esto es la normal menos el peso. Esto que estoy poniendo en verdad no me va a hacer demasiada falta para este problema, tal como me lo preguntan. Pero sí me haría falta si me lo preguntasen con rozamiento. Por eso lo voy a poner, ¿vale? Para que sepáis cómo sería igualmente, que es como seguramente os entre. Entonces, ¿qué más tengo que poner? Aparte de saber que mi fuerza total en el eje Y es la normal menos el peso, yo aparte sé que eso me va a dar 0. ¿Por qué lo sé? Porque en el eje Y, la caja, o el bloque, no tiene aceleración. Es decir, nosotros sabemos que la fuerza es la masa por aceleración. Entonces, la fuerza en el eje Y, la total en el eje Y, será la masa por la aceleración en Y. ¿Qué pasa? Que si esta aceleración es 0, esta fuerza también tiene que serlo. Por eso puedo poner que mi fuerza total en Y es 0. Vale, y además, una cosa importante. Me diréis, vale, pues entonces en el eje X no vas a poner que la fuerza es 0, porque tienes una velocidad. Y eso es un fallo muy común, porque pensad que precisamente tengo una velocidad, pero nadie me dice que tenga una aceleración. Puede que la tenga, o puede que no. Yo puedo tener una velocidad y sin embargo no tener aceleración. O puedo tener ambas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en el eje X tuviese un MRUA, tengo aceleración, como mi aceleración es distinta de 0, mi fuerza también lo va a ser. Mi fuerza total en X también va a ser distinta de 0. Pero si yo tengo un MRU en el cual tengo velocidad, pero no tengo aceleración, mi aceleración va a ser 0 en el eje X y por tanto mi fuerza total en X también lo va a ser. ¿Vale? Entonces no confundir. Que me den velocidad no necesariamente implica que la aceleración sea distinta de 0. Porque además en este caso va a ser 0. ¿Por qué? Porque en el eje X yo no tengo ninguna fuerza. Mi fuerza total en el eje X es 0. Esto no cuenta con fuerza, como decíamos. Y no tengo ni a izquierda ni a derecha ninguna fuerza. Por lo cual, en el eje X, mi fuerza total va a ser 0. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando tenga una fuerza de rozamiento que tire hacia la izquierda, porque ahí sí que voy a tener fuerza de rozamiento, y no va a haber nada para equilibrarla a la derecha. Por tanto, sí que voy a tener una fuerza total. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí ahora? Ahora que sé que estoy en MRU, puedo responder a estas preguntas. ¿Cuál va a ser mi velocidad a los 10 segundos? Absolutamente la misma. Porque si estoy en MRU no tengo aceleración, entonces mi velocidad
a los 10 segundos va a ser la misma que mi velocidad inicial, que va a ser la de 6 metros segundo. ¿Y cuál va a ser el espacio que yo recorra? Pues pongo la fórmula de MRU, que x es igual a x sub 0 más v por t, y entonces sería 0, tomo el espacio inicial de 0, más la velocidad 6, por el tiempo que me dicen 10 segundos, pues me sale 60 metros segundo. O sea, perdón, 60 metros, porque estamos en espacio. Y ese va a ser el espacio que yo recorra. Y ahora os decía, vamos a cambiarlo un poquito, vamos a ponerlo interesante. Vamos a poner que tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,2. ¿Qué pasaría esta vez? Que el eje Y va a ser exactamente lo mismo, no tengo que cambiar nada. Pero en el eje X voy a tener una fuerza que va a venir hacia acá, en contra del movimiento, que va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué voy a poner yo en el eje X? Que mi fuerza total, miro las positivas y no tengo ninguna fuerza hacia la derecha. Y miro las negativas, o sea, no tengo que poner nada, miro las negativas y tengo la de rozamiento. Como es negativa, ¿qué hago? Ponerla con un menos. Entonces veis que aquí mi fuerza total queda igual a menos la fuerza de rozamiento. Y no se equilibra con nada, como aquí que se le equilibraba la normal con el peso. Por eso no puedo poner que esto sea 0. ¿Qué va a pasar entonces? Que esto va a ser la masa por la aceleración en el eje X. Me quedo con esta parte, es la que me interesa, ¿vale? Por tanto, ahora ya no va a ser un MRU, sino va a ser un MRU A. ¿Qué quiero sacar esa aceleración? Muy fácil. Estoy diciendo que menos la fuerza de rozamiento es la masa por aceleración. Lo que voy a hacer es primero sacar esa fuerza de rozamiento, que tiene fórmula, ¿vale? Si fuerza de rozamiento siempre la misma fórmula, que es mu por la normal. Y ahora tenemos un pequeño problema, y es, tenemos la mu, que es 0,2, la podemos poner, pero no tenemos la normal. Y por eso os decía, al principio de todo, que empezaré siempre por el eje Y. Porque fijaos lo que pasa aquí. Decir que la normal menos el peso es igual a 0 implica, lo pongo por aquí, que puedo traerme este peso aquí sumando 0 más el peso. Entonces me va a quedar que la normal es igual al peso, en este caso. Y eso es, el peso es m por g. Entonces, es lo que voy a poner aquí. Mu 0,2 por la normal por m por g. Por m, que no me la dan, por g, que es 9,8. Vale, si yo hago eso, me queda que la fuerza de rozamiento va a ser que 0,2 por 9,8 me da 1,96 por m. No puedo calcular la fuerza de rozamiento porque no me dan la masa. Pero no me hace falta sacarla para calcular la aceleración. ¿Por qué? Porque si yo ahora vengo aquí a esta fórmula, pongo que menos la fuerza de rozamiento, que es esto, o sea, menos 1,96 por m, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué pasa? Que si yo aquí quiero despejar la aceleración, la masa viene dividiendo y me queda menos 1,96 por m partido de m es igual a la aceleración. No os asustéis porque me quede la A a la derecha en vez de a la izquierda. Es decir, me da igual decir que A es esto o que esto es A, pues son igual, ¿vale? No pasa nada porque me quede la A a la derecha, la está despejada igual. Y entonces, como os decía, se van las masas con las masas y me queda que mi aceleración sería de menos 1,96 metros segundo cuadrado. ¿Por qué queda negativa? Porque no hay nadie empujando el bloque, pero sin embargo el suelo lo está frenando. Por eso, como tiene que frenar, la aceleración será negativa. ¿Vale? Pues listo. Problema 9. Esta vez tenemos un bloque también de masa m desconocida, pero esta vez se mueve por un plano inclinado a 37 grados. Entonces, inicialmente tenemos el bloque abajo del todo, lo he puesto aquí en medio porque ahora cuando ponga las fuerzas, si no me va a quedar muy mal. Pero bueno, imagina que está aquí abajo del todo, y entonces lo lanzamos inicialmente con una velocidad inicial de 14,7 metros segundo en esta dirección. Vale. Hay un coeficiente de rozamiento del 0,2, entonces nos pide calcular la aceleración que va a llevar el bloque durante la subida. Y luego, eso en el apartado A, porque luego en el apartado B nos pide calcular la aceleración con la que va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Pues evidentemente porque lleva una velocidad inicial, pero no lleva una fuerza que lo empuje hacia arriba. Lleva inercia, pero no fuerza. Entonces, empezará a subir, y seguirá frenando hasta que llegue a un punto el que sea, en el cual la velocidad sea cero y se pare, y luego entonces empieza a bajar. De vuelta, ¿vale? Es lo que está pasando. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues empezar como siempre con nuestro balance de fuerzas. Entonces, lo primero esta vez, muy importante, es dibujarse un eje. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que como estoy en un plano inclinado, mi eje no va a ser X, Y así normal, sino así. La Y en esta dirección. Y la X en la del movimiento. Como yo estoy diciendo que yo lo empujo, lleva el bloque una velocidad hacia arriba, o sea, en esta dirección, la eje X lo voy a poner así. Eso va a cambiar luego en el otro, porque en el otro va a bajar. Pero bueno, luego lo vemos, no me adelanto. Entonces, importante, como antes, no confundir. Esto es una velocidad, no una fuerza. Entonces lo voy a poner en un color distinto, porque no os liéis. Esa es la velocidad inicial que el bloque lleva.
que es el 14,7, que bueno, sería eso. Y entonces ahora ya ponemos las fuerzas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos, el bloque tiene una masa, por tanto tiene un peso. Y aparte, como está siendo sujetado por la rampa, tiene una normal, pero la normal esta vez, como es un plano inclinado, la normal también va a salir inclinada. Vale. Antes de ver más fuerzas, las vamos a sacar pero justificándolas. Y es, mi normal entra dentro de lo que yo he llamado el eje Y. Entonces perfecto, no la tengo que descomponer. Pero mi peso no está ni en el eje Y ni en el eje X. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlo en dos pesos nuevos, que van a ser el peso en Y y el peso en X. Vale. Este ángulo 37 también es este. Siempre. Y digo este y no este. ¿Vale? Cuidado, este. ¿Qué más? Pues que ahora hemos demostrado por qué va a caer la caja. Porque hay una fuerza que la está empujando hacia abajo, que es el peso en X. Digo caer, al principio ya sé que sube, pero digo, pues me refiero que por qué va a frenar. Porque hay una fuerza que la está empujando hacia atrás, que es el peso en X. Y como hay rozamiento, y la caja va hacia arriba, el rozamiento va a venir hacia abajo, hacia la izquierda, que entonces tengo que poner una fuerza más, que sería la de rozamiento. ¿Vale? Esto están solapadas, ¿vale? Por eso se ve así, pero esta es una y luego la otra. Vale. No tengo fuerzas hacia arriba en esta dirección, lo que tengo es velocidad, pero no fuerzas, como os decía. Vale, listo. ¿Qué tengo que hacer ahora que he descompuesto el peso? Siempre que descompongo una fuerza, lo primero que tengo que hacer ahora es definirla. ¿A qué me refiero con definirla? Que yo voy a poner que de mi peso salen dos fuerzas, que son el peso en X y el peso en Y. Vale. Bueno, pues el peso en X va a ser el peso, o sea, la masa, por la gravedad, por el seno o por el coseno, y eso es lo que tengo que ver. Fijaos que este ángulo que decía que es 37 grados, que también es este, de las dos fuerzas que yo he descompuesto el peso, que son esta y esta, este ángulo está tocando al peso y al peso en Y. Al peso me da igual, porque no solamente los que cuento los que descompongo, que son este y este. Bueno, pues de estos dos, este ángulo está tocando al peso en Y. Al que a tocar me refiero, literal dibujado, lo está tocando. Al que toca es el coseno. Al que no toca es el seno. Entonces, el peso en X que no lo toca, pongo aquí por seno de 37. Y aquí entonces va a ser el peso en Y, va a ser el peso m por g por el coseno de 37. Vale. La m no la sé. La gravedad sí. Y el seno de 37 lo puedo calcular. Y aquí igual. M por 9,8 por el coseno de 37. Bueno, pues eso da 5,90 m y 7,83 m. Lo subrayo para que no se nos olvide. Vale. Hecho eso, ahora voy a hacer el balance de fuerzas. Entonces, ¿a qué me refiero con balance de fuerzas? Como hemos visto antes en el anterior ejercicio, me vengo y pongo eje Y. Vale, pues ¿qué tengo en el eje Y? Fuerzas positivas, la normal, fuerzas negativas, el peso en Y, porque la normal va hacia arriba, peso en Y hacia abajo. Entonces mi fuerza total en el eje Y es la normal menos el peso en Y. Igual que en el problema anterior, puedo poner que esto va a 0. Porque la caja en el eje Y no tiene aceleración, no tiene ni aceleración hacia arriba ni aceleración hacia abajo. Porque ni salta sobre la rampa ni se hunde en ella, ¿vale? Entonces, puedo de aquí sacar que la normal es igual al peso en Y. Ya sé que a esto a lo mejor podéis haber llegado vosotros simplemente con el dibujo, pero yo os lo pongo porque fijaos que en el dibujo de antes también lo había puesto y antes quedaba que la normal era el peso y ahora queda en un plano inclinado que la normal no es el peso, la normal es el peso en Y y así está justificado. ¿Vale? Entonces, yo ahora ya sé, justificado 100%, que la normal es el peso en Y 7,83 m. ¿Vale? Estoy poniendo m, no de metros, ¿vale? Es una m de por la masa que no la conozco. Vale. Esa es mi normal. A subrayo. Ya he hecho el eje Y. Voy a hacer ahora el eje X. Entonces, en mi eje X, yo voy a tener una fuerza total que va a ser positiva ninguna y negativas 2, que son el peso en X y la fuerza de rozamiento. Entonces, igual a menos peso en X menos fuerza de rozamiento. Y ahora no puedo poner que esto sea igual a 0 por el simple hecho de que la caja está acelerando. Se está moviendo en el eje X con aceleración porque, claro, va a ir frenando. Entonces, como va a ir frenando a medida que suba para arriba, hay aceleración y como hay aceleración habrá fuerza total y no puedo decir que esto sea 0. Entonces, me lo tengo que dejar así. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Dejar el menos peso en X, ponerlo, que es menos
5,90 m por m menos la fuerza de rozamiento, que no la sé, pero la puedo calcular porque me vengo aquí abajo y pongo que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y por eso me sirve haber sacado la normal antes con el eje Y. ¿Vale? Entonces voy a poner mu, que es 0,2, por la normal, que me quedaba 7,83 m. Bueno, si hago eso, me queda que la fuerza de rozamiento es 1,57 m. 1,57 por m. Así que eso es lo que voy a colocar ahora aquí cuando lo sustituya. Así que pongo aquí 1,57 por m. Por tanto, me queda mi fuerza total en el eje X. Hago esta resta, como las dos 100 m las puedo juntar, y eso queda menos 7,47 m. Vale, muy importante esto. ¿Qué había dicho yo? Que la fuerza total, como tengo fuerza total, va a ser igual a la masa por la aceleración. Por tanto, aquí despejo aceleración y va a ser fuerza total partido de la masa. Que mi fuerza total es el menos 7,47 por m partido de la masa. ¿Qué ocurre? Que se va. Y entonces me queda al final que la aceleración es menos 7,47 metros segundo cuadrado. Esta es la aceleración de bajada. Voy a hacer ahora la de subida. ¿Qué va a pasar en la subida? Que cuando yo esté aquí arriba, mi velocidad va a ser 0, porque justo se habrá parado y empezará a bajar. Entonces yo velocidad inicial ya esta vez no voy a tener. ¿Qué sí voy a tener? Igual que antes, un peso, una normal, el peso lo tendré que descomponer. Veis que está aquí igual que antes. Pero esta vez pasa una cosa, y es que mi sentido de movimiento es hacia abajo, porque la caja va a caer, el bloque va a caer. Por tanto, mi fuerza de rozamiento ya la tengo que cambiar, y no va a ser así, sino que va a ser así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mi eje, como decía que lo iba a cambiar, mi eje ahora va a ser este. El Y igual, hacia arriba, pero el X ya no va a ser hacia la derecha, sino a favor de movimiento, que como la caja va a caer, lo pongo hacia allá. ¿Vale? Y vuelvo a hacer el balance. ¿Hace falta que lo repita todo? No, porque me vale. La P me sigue valiendo lo mismo, y el eje Y me sigue valiendo lo mismo. ¿Qué es lo único que me ha cambiado? Cuando he cambiado la fuerza de rozamiento me va a cambiar el eje X. Ya está. Entonces, lo hago a partir de aquí. Y pongo eje X. Esta vez, mi fuerza total en el eje X, voy a tener a favor esta, ¿vale? Y es esta, por lo que estoy diciendo, que esta vez a favor es hacia abajo. Entonces, a favor el peso en X y en contra la fuerza de rozamiento. Entonces ahora pondría que mi fuerza total es, y sustituiría esto. Igual que antes no es 0 la fuerza total, por lo mismo, porque esta vez sí que tengo aceleración para bajar, que a lo mejor no es la misma que para subir, de hecho no lo va a ser, pero como tengo aceleración en la bajada, en el eje X, mi fuerza total no puede ser 0 y la tengo que seguir poniendo. Entonces decía que eso es igual al peso en X, que lo teníamos aquí calculado, 5,90 por m, menos la fuerza de rozamiento, que me vale igual el valor que había calculado antes, porque lo que ha cambiado es simplemente el sentido, pero el valor de la fuerza de rozamiento, en su cálculo, es el mismo y es 1,57 m, menos 1,57 por m. Si hago eso, me queda que la fuerza total 4,33 m. Así que igual que antes, esto de aquí, y me queda que la aceleración sería 4,33 esta vez, m, entre la masa, que se me van, y me queda que esta vez la aceleración es 4,33 metros segundo cuadrado. Y esa es la aceleración de bajada. ¿Por qué me da positiva? Si está bajando. Pues porque aunque esté bajando, lo que estoy diciendo es que esta vez mi aceleración va a favor del movimiento. Es decir, yo estoy bajando, la caja baja, y la aceleración apunta en esa dirección también hacia abajo. Favorece el movimiento. ¿Qué pasa aquí en cambio? Que lleva una velocidad, un movimiento hacia arriba, pero la aceleración me tiraba hacia abajo. Por eso antes me salía la aceleración negativa. ¿Vale? Vamos con los demás apartados. Vale, pues apartado C. Esta vez me piden calcular la altura a la que llega la caja en la rampa. La altura es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, pues necesito saber primero cuánto habrá recorrido en esta dirección. ¿Y por qué en esta? Porque es en la que tengo yo calculada la aceleración. Mi aceleración es para esta dirección.
Entonces yo voy a calcular qué distancia he recorrido en este plano, ¿vale? Esta dirección, y cuando ya la sepa, podré calcular la h por matemáticas, ¿vale? Por la fórmula de trigonométricas. Entonces, para calcular primero esta distancia que yo estoy haciendo. Bueno, yo sé que la caja parte desde aquí, que es la posición 0, a una velocidad de 14,7 metros por segundo, que es la que me ha anunciado. ¿Qué sé yo? Que cuando llegue a la parte más alta, y que será justo antes de que empiece a bajar, su velocidad por tanto será 0. Estará quieta, justo en ese instante estará quieta. Y será una posición que no conozco y por eso pongo la interrogación. Una X que no lo sé. ¿Qué es entre medias? Que entre medias, como paso de esta velocidad a esta, llevo una velocidad, una aceleración que es menos 7,47 metros por segundo cuadrado, que la hemos sacado aquí. ¿Por qué hago esta y no esta? Pues precisamente porque esta es la de subida y esta es la de bajada. Entonces, como aquí estamos viendo hasta dónde sube, tengo que utilizar la de subida. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, muy importante esto, darse cuenta, y es que en los problemas estos de dinámica, que aparte nos preguntan luego espacios y velocidades y cosas así, es por un lado dinámica, que son cuerdas, y por otro lado cinemática, que es lo de velocidades. Si os fijáis, el apartado IB era puramente dinámica de fuerzas, y ahora este va a ser puramente cinemática. ¿Cuál es la única cosa que me une unos apartados con otros? El haber calculado las aceleraciones. ¿Por qué? Porque las aceleraciones están tanto en cinemática como en dinámica. Por eso, cuando yo quiera pasar de una cosa a otra, necesito saber siempre la aceleración. Por eso, ahora que ya la sé, puedo hacer el problema de cinemática. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues ponerme una fórmula, que es la de MRUA, que es que V es igual a V sub 0 más A por T. ¿Por qué pongo esta y no pongo directamente esta de aquí? Porque si yo pongo esta de aquí, tendría que saber el tiempo al que llega aquí arriba, y no lo sé. ¿De dónde voy a sacar? Precisamente de esta, porque voy a poner que mi velocidad final arriba es el 0, es igual a la inicial, que son los 14,7, más la aceleración, que es el menos 7,47, por el tiempo que no conozco que tarda en subir. Entonces de aquí saco el tiempo, que me va a quedar el 14,7 lo paso aquí restando, y el menos 7,47 lo paso dividiendo, porque está multiplicando. Y eso me da un tiempo de 1,97 segundos. Ese es el tiempo que tarda en subir hasta el punto más alto. Por tanto, ahora ya con ese tiempo, ahora sí me vengo a esta otra fórmula, y conocido el tiempo, pongo que mi x final es la inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es el 14,7, ¿sí, verdad? Sí, 14,7, por el tiempo 1,97, más un medio de la aceleración, que es el menos 7,47, por el tiempo 1,97 al cuadrado. Vale, si hacéis eso, os va a dar que la posición final es 14,46 metros. 14,46 metros. Eso es lo que recorre la caja, lo que en la rampa. Pero os decía, a mí no me están pidiendo esto, me estaban pidiendo la altura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ahora que sé, bueno, lo pongo aquí, ahora que sé que esto es 14,46 metros, este lado del triángulo, sé la hipotenusa. Como me están pidiendo el cateto opuesto de los 37 grados, ¿qué fórmula trigonométrica me relaciona el cateto opuesto que desconozco con la hipotenusa que sí conozco? El seno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Poner que el seno de 37 es igual al cateto opuesto h entre la hipotenusa, que es 14,46 metros. Entonces, si aquí despejo el h, el 14,46 pasa aquí dividiendo, o sea, multiplicando, perdón, y sería 14,46 por el seno de 37. Eso lo hago con la calculadora, os sale un h de 8,7 metros. Esa es la altura que alcanza el bloque. Ese es el apartado C. Vale, apartado D. Me preguntan ahora el tiempo que tarda la caja, el tiempo total, desde que fue lanzada hacia arriba, que suba y que baje, que cuánto tiempo se va en eso, en la subida y en la bajada. Bueno, pues precisamente son dos tiempos, los tengo que sumar. Entonces el de subida, si os fijáis, ya lo hemos hecho aquí en el apartado C, que es el que da 1,97 segundos. ¿Qué me falta hacer? El tiempo que tarde en bajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues igual, pero con esta aceleración. Vale, entonces voy a poner x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por t cuadrado, vale. De aquí lo vamos a sacar, van a cambiar algunas cosas, y es, la x final va a ser, o sea, yo ahora voy a contar, como que yo empiezo aquí y acabo aquí, ¿vale? Entonces, porque es la bajada,
esta X inicial la voy a poner como si fuese un 0, y esta X final, pues el 14,46, ¿vale? Porque es eso, los 14,46 son igual de subida que de bajada, entonces, inicial 0, final 14,46. Voy poniendo eso. 14,46 igual a 0, más la velocidad inicial. Esta vez, cuando empieza a caer el bloque, lo hace a una velocidad inicial de 0, porque cuando llega aquí arriba justo se para y empieza a caer. Entonces esta vez la velocidad inicial es 0, por el tiempo que no lo sé. Más un medio de la aceleración, que como es de bajada, ahora es esta de aquí. 4,33 por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Que no sé es lo que tengo que sacar. Entonces, ¿qué me queda? Si os fijáis aquí, esto es 0, 0, y me queda 14,46 es igual a un medio de 4,33, que eso da 2,17 por t al cuadrado. Entonces de aquí sacáis la t, que va a ser el 2,17, pasa aquí dividiendo, y aparte, como está al cuadrado, raíz. Entonces raíz de 14,46 partido de 2,17. Bueno, pues esto me sale un tiempo de 2,58 segundos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues acordarme que este era el tiempo de subida y este el de bajada. Pues si sumo eso, me sale un tiempo total de 4,55 segundos. Y ese es el tiempo total. Vale, y por último, en el apartado E, me preguntan con qué velocidad llegará de nuevo la caja abajo del todo. Vale, pensad una cosa, y es, si yo estuviese en una caída libre, no sobre un plano horizontal, sino yo cojo una piedra, la tiro hacia arriba y cae de nuevo. La velocidad con la que yo la tiré, si la vuelvo a coger con la mano cuando caiga, va a ser la misma. Y si yo la tiro a 20 metros segundo, me lo invento, cuando yo la coja con la mano va a caer a menos 20 metros segundo. Digo menos 20 porque está cayendo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gravedad es la misma, tanto mientras la piedra sube como mientras la piedra baja. ¿Por qué eso no va a pasar aquí? Precisamente porque la aceleración de subida es una y la aceleración de bajada es otra. Por eso yo no puedo decir que cuando llegue aquí abajo la caja va a llegar como salió a 14,7, pues menos 14,7. No va a ser así. Tengo que hacerlo de cero. Pero muy fácil. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que en la bajada es una MRUA, sé que mi velocidad final va a ser la inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces mi velocidad final, lo que quiero calcular, es igual a la inicial. Cuando empieza a bajar, yo cojo desde que empieza a bajar, ¿vale? Que está aquí arriba, empieza a bajar, lo hace a 0 metros segundo, está inicialmente quieta, más su aceleración, que es 4,33, por el tiempo, que es el tiempo de bajada que habíamos calculado aquí, no el total, el de bajada, 2,58. Bueno, pues si hacéis eso, os queda finalmente, os da una velocidad de 11,17 metros segundo, ¿vale? Así que esta es la velocidad con la que llega de vuelta al inicio del plano inclinado. Y ya está. Bueno, pues último problema del vídeo, el problema número 18, ¿vale? Entonces, esta vez tenemos un plano inclinado en el cual tenemos una polea que sujeta a un bloque A que está sobre el plano, que pesa 15 kilos, bueno, que tiene de masa 15 kilos, y otro bloque B que está colgando, que tiene una masa de 10 kilos. Entonces nos piden sacar la aceleración del sistema y sacar la tensión de la cuerda, tanto para un apartado A sin rozamiento, por eso pongo coeficiente de rozamiento 0, como un apartado B con rozamiento o sea, cuyo coeficiente es 0,3, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que yo os aconsejo que hagáis es que intentéis deducir cuál va a ser el sentido del movimiento de la polea. Si os equivocáis no pasa nada, pero bueno, si ya desde el principio lo hacéis bien, o sea, si lo deducís bien el movimiento, va a ser mejor, ¿vale? Va a ser más fácil para vosotros. ¿Cómo hacerlo bien para deducir? Bueno, pues fijaos que de la polea tiran dos cosas, y es aquí, en la caja B o el bloque B, ¿con qué fuerza? Con su peso de B. Ya sé que habrá la tensión y demás, ¿vale? Pero eso lo pongo después. Y de este lado, ¿quién tira? La caja A, pero no con su peso de A. Porque tenemos un peso en A, pero no es el que tira es de la descomposición el de X. Tenemos un peso en X de A y un peso en Y de A. Bueno, pues este es el que tira de este lado de la polea. Y este es el que tira de esta. Entonces, ¿hacia qué sentido va a ir el movimiento? Pues hacia el lado del que más tire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Calcular cuál es el peso en B y cuál es el peso en X de A. Así que, para ello, yo sé que el peso en B, o la fuerza gravitatoria en B, es lo mismo, es la masa de B por la gravedad. La masa de B son los 10 kilos por la gravedad, que es el 9,8. Entonces me sale que el peso de B son 98 newtons. Y para el peso en X de A, ya que estoy a calcular el X y el Y, que lo voy a citar luego, pero bueno, eso sí, el peso de A me lo compongo en dos, que voy a tener el peso en X de A y el peso en Y de A, vale. ¿Qué decíamos antes? Que este ángulo de 20
también es este. Y que a quien toca el ángulo de la Y y de la X, a quien toca tal cual el dibujo literal, es el coseno. Por tanto, esta vez es la Y, bueno, antes también ha sido, pero el caso es que esto va a ser el peso en A, que es M de A por G, hemos dicho, la Y del coseno, por el coseno de, esta vez, 20 grados. Y este va a ser M de A por G, pero esta vez por el seno de 20. Vale. Como la masa ya la sé, que son 15 por 9,8 seno de 20, y aquí 15 por 9,8 coseno de 20. Y ahí calculo los dos. Bueno, pues el X me queda 50,28 newtons y el Y me queda 138,13 newtons. Vale. Decíamos que yo me tengo que fijar en el peso de B y el peso de X de A. Bueno, pues de este y de este. ¿Quién es más grande? El de B, ¿verdad? Sale una fuerza más grande. Por tanto, ya sé que la polea va a poder esto y va a tirar en este sentido el movimiento. Vale. Ahora que es eso, lo que voy a hacer es resolver el problema primero poniéndome los ejes. Y es, te voy a tener dos sistemas de ejes, uno para el bloque A y uno para el bloque B. Entonces, para el bloque A voy a poner así la Y y la X hacia allá, porque el movimiento es hacia allá, lo acabo de mostrar. Y aquí, en el eje Y, o sea, en el eje Y, en el bloque B, voy a poner que tengo un eje que es, como en el X no tengo movimiento, me da igual poner a la izquierda que a la derecha. Bueno, en manía me voy a poner a la derecha. Y en la Y voy a poner que es positivo, ojo, no el de hacia arriba, como siempre, hacia abajo. ¿Por qué? Porque a favor de movimiento, como esto va así, a favor de movimiento es hacia abajo. Entonces mi Y positiva va a ser esta, ¿vale? Esto es un poco lo raro del problema. Entonces, una vez hecho eso, vamos a poner las fuerzas que nos faltan. ¿Qué me falta en el bloque A? Bueno, pues he puesto el peso y lo he descompuesto, pero me falta algo que aguante ese peso, ¿no? Que es la normal. Y luego, como tengo una cuerda, tengo tensión en este sentido. En el sentido, siempre la tensión es hacia la polea, siempre hacia la polea, ¿vale? Y luego aparte una cosa más, bueno, en el apartado A no tengo rozamiento, entonces no tengo que poner nada más, así que nada más. Os iba a decir que en el apartado B, que sí tendré rozamiento, que lo veremos después, personalmente tengo rozamiento en el plano inclinado. Aquí no, ¿vale? Porque roza aquí, que es cuando está sobre el suelo. Aquí como no está sobre el suelo no roza. Pero bueno, eso ya lo vemos después, no quiero liar. Entonces, el A hecho, el bloque A, vale, listo. Bloque B, ¿qué tengo? Hacia abajo el peso en B y hacia arriba lo está sujetando algo, pero que no es el suelo. Entonces no tengo normal. ¿Qué es lo que tengo? Tensión. ¿Por qué? Porque lo sujeta la cuerda, ¿vale? Lo que está sujetando la cuerda y por tanto es tensión y como decía siempre, en dirección hacia la polea. ¿Vale? Listo. Una vez hecho eso, ahora tenemos que hacer balance de fuerzas en el bloque A y en el bloque B y los ejes de cada uno. Bloque A. Y dentro del bloque A, eje Y y eje X. Primero con el Y. Entonces, con el eje Y tenemos una fuerza total en el eje Y que va a ser positiva la normal, negativa el peso en Y de A. Y ya, como hemos visto antes, ya no lo vuelvo a decir, pero esto es igual a 0. Entonces, ¿qué me pasa? Que de aquí yo puedo decir que la normal es igual, me traigo esto aquí sumando, al peso en Y de A, que como lo conozco, lo he calculado, yo puedo sacar ahora, es decir, que mi normal va a ser igual a 138,13 newtons. 138,13 newtons. Esa es la normal. Que en este apartado A no me va a servir de nada, porque no tengo rozamiento. La normal solamente me sirve para calcular la fuerza de rozamiento. Como esta vez no tengo fuerza de rozamiento, pues no me va a servir, pero para el apartado B sí. Entonces, bueno, lo dejo ya ahí porque luego lo vamos a usar. Y para el eje X, lo que yo sé en el eje X es que tengo una fuerza total en el eje X que es igual a las positivas a favor de movimiento, la tensión, porque el bloque A se mueve hacia allá, favorece la tensión, pero negativo es el peso en X de A. Entonces tensión menos peso en X de A. Entonces yo sé que mi fuerza total en el eje X para la caja A, voy a ponerlo aquí que no lo había puesto, lo pongo aquí, es igual a la tensión, que no la sé, no tengo ni idea, de hecho me lo preguntan, menos el peso en X de A, que eso sí lo sé, que es 50,28. 50,28 newtons, vale. He acabado con el A, voy al B. En el bloque B empiezo por el eje Y y acabo por el eje Y, no por otra cosa, sino porque no tengo eje X. Entonces solamente lo tengo que hacer en el Y, y entonces tengo que poner que mi eje Y tengo una fuerza total en el eje Y de B, que aquí no lo he puesto, que está de A, que es a favor el peso en B, a favor porque como baja hacia abajo, a favor va el peso, entonces peso en B menos en contra la tensión.
¿Y puedo poner igual a 0 como lo he puesto aquí en el bloque A? No. ¿Por qué no? Porque esta vez, en el eje Y, sí que tengo una aceleración. Como esto se va a ir moviendo hacia abajo, va a acelerar hacia abajo. Aquí no lo tenía porque ni aceleraba hacia arriba ni hacia abajo, aceleraba hacia la derecha. Pero aquí sí acelera hacia abajo, entonces sí que tengo que tener una fuerza total en Y y no puedo decir que esto sea igual a 0. ¿Vale? Entonces, me queda que mi fuerza total en el eje Y de B, aunque ya lo de Y, fijaros, lo voy a quitar tanto aquí, la X, como aquí la Y. Por el simple hecho de que en el bloque A solamente tengo en X y en el bloque B solamente tengo en Y, entonces me da igual distinguirlos. Vale, es el peso en B, que lo conozco, 98, menos la tensión, que no la sé. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaos, mira, tal cual está lo voy a dejar. Tengo estas dos fuerzas. Voy a sumarlas tal cual, es decir, esta ecuación más esta ecuación. Pero antes de sumarla voy a poner una cosa, y es, como esta es la fuerza total en A, voy a poner que es la masa de A por la aceleración de A. Aunque os he dicho una pequeña mentirijilla, os he dicho aceleración de A. Y no es de A. ¿Por qué no es de A? Porque, bueno, sí es de A, pero es que me da igual que sea de A que de B. ¿Por qué? Porque como están unidos por una cuerda, y tira uno de otro, es la misma para los dos. La masa sí, cada uno pesa lo suyo. Pero la aceleración es la misma para los dos, por eso, porque están unidos por una cuerda. Entonces, componer A, aceleración, sin A ni B, vale. Y esta que es la de B, puede ser la masa de B por la aceleración. ¿Qué puedo hacer para no complicarme la vida? En vez de poner MA y MB, si los conozco, pues pongo que estos son 15 kilos, que los conozco, y estos son 10. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí sumo. Sumo a partir de este igual, de aquí para la derecha. Entonces, fijaos, que si yo al sumar tengo tensión menos tensión, se me va. Y lo que sí que tengo es 98 menos 50,28, que eso me da 47,72. 47,72. Igual a, y aquí sumo, 15A más 10A, 25A. De aquí despejamos la aceleración, que el 25 pasa dividiendo, entonces tenemos 47,72 entre 25. Y eso nos queda una aceleración de 1,91 metros segundo cuadrado. Esa es nuestra aceleración de todo el sistema, tanto para A como para B. Y entonces, ahora voy a calcular lo que falta, que es la tensión. ¿Qué voy a hacer? Pues mirad, cualquiera de estas dos fórmulas, tanto de esta como de esta, me refiero de antes de tacharlas, cojo cualquiera de ellas, por ejemplo esta, y pongo que tensión, no la sé, menos 50,28, tiene que ser igual a 15 por, y la aceleración que ahora sí la sé, 15 por 1,91. Bueno, de aquí me paso este 50,28 sumando, y me queda que esto es 15 por 1,91, no sé cuánto es eso, pero más 50,28. Si hacéis todo eso, os da la tensión de 78,91. Como es una tensión, es una fuerza, y si es una fuerza está en newtons. Y listo. Eso para el A. Vamos ahora con el B, que es igual, solamente que teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento. Vale, pues apartado B, lo mismo, pero como decíamos, con un coeficiente de rozamiento del 0,3. ¿Qué va a cambiar? Que como la caja se va a mover, el bloque se va a mover, como habíamos dicho, hacia arriba, esta vez voy a tener una fuerza de rozamiento que va a venir hacia aquí abajo. Y me podéis preguntar, ¿y cómo sabes que el sentido va a ser el mismo si has metido una fuerza de rozamiento? Pues pensad que si ya ganaba este bloque a este cuando este no rozaba, pues a la que roza le va a ganar aún más. Por eso no cambia sentido. Otra cosa hubiese sido, imaginad que el sentido hubiera sido este al principio, sin rozamiento. Ganaba este bloque. ¿Qué pasa? Que ahora al meterle rozamiento, a lo mejor ya no gana, porque ahora está rozando y pierde fuerza. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el sentido podría haber cambiado, ¿vale? Pero no es el caso, como decía, porque ahora es mucho más fácil que eso. Si antes venía en este sentido, ahora más, ¿vale? Porque ahora este tiene aún menos fuerza para tirar hacia la izquierda, ¿vale? Solamente eso. Añadimos la fuerza de rozamiento. Igual os pregunto lo mismo que antes. ¿Hace falta que borre todo? No hace falta que borre todo, porque el bloque A me vale el mismo en el eje Y, eso me vale. Lo que sí puedo cambiar, bueno, puedo y debo cambiar es el eje X, que esta va a ser tensión menos peso en X, menos fuerza de rozamiento. Así que aquí pongo lo que ya estaba y le añado menos la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces yo voy a tener una fuerza total en XA, o en A, como habíamos dicho, que va a ser la tensión, no la sé, menos el peso en X en A, que sí lo sé, el mismo que antes,
50,28. Pero esta vez he añadido una fuerza de rozamiento, que no la sé, pero la puedo calcular. Vengo aquí aparte y yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como la mu me dicen que es 0,3, pues 0,3. Por la normal, que había dicho que era 138,13. Eso no ha cambiado nada. 138,13. Bueno, pues eso me queda una fuerza de rozamiento ya calculada de 41,44 newtons. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues simplemente, como decía, meterlo aquí. Entonces, lo traigo aquí. Y entonces aquí tengo que añadir menos la fuerza de rozamiento, menos eso. 41,44 newtons. Bueno, le quito los newtons para no liarnos, pero bueno. Entonces, si haciendo ya eso, podemos juntar este y este, pues son números, y nos queda que la fuerza total arena va a ser igual a tensión menos, y esto da 91,72. Ahora, en el bloque B, no cambia absolutamente nada, porque el bloque B no roza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar esta de aquí con la que tenía antes de aquí. La vuelvo a reescribir, ¿vale? Para no liaros. De aquí escribo el T menos 91,72 y aquí es 98 menos T. 98 menos T. Vale, que no se me olvide que esto es la masa de A por la aceleración, o sea, es decir, 15 por A, y esta es la masa de B, 10 por la aceleración. Sumamos, igual que antes, nos tiene que dar que la tensión se va. Y entonces ahora tenemos en el lado izquierdo 98 menos 91,72, que esos son 6,28. 6,28 y aquí 15 más 10 igual son 25A. Por tanto, la aceleración es 6,28 entre 25. Eso nos queda una aceleración de 0,25 metros segundo cuadrado. ¿Tiene sentido? ¿A qué me refiero con esa pregunta? A que sale menos que antes, ¿verdad? ¿Tiene sentido que salga menos que antes? Hombre, pues sí, porque estamos diciendo que está rozando, ahora pues le va a costar más moverse, por lo tanto ahora acelera menos, ¿vale? Y lo mismo, para sacar la otra tensión, pues simplemente va a ser, bueno, la tensión va a cambiar, entonces no es la misma que antes. Igual, cojo cualquiera de estas dos fórmulas, la de arriba, la de abajo. Antes lo he hecho con la de arriba, ahora lo voy a hacer con la de abajo, da igual. De hecho, si queréis comprobar que esté bien el problema, calcularla con las dos. Si os sale igual es que está bien hecho. Pero bueno, yo por cambiar lo voy a hacer ahora con la de abajo y voy a poner entonces que 98 menos la tensión va a ser igual a 10 por la aceleración, que es 0,25. Bueno, de aquí lo que hago es, dejo el 98, me traigo el 10 por 0,25, ya os digo que da 2,5, ¿vale? Entonces me traigo 2,5 restando. ¿Por qué? Porque me traigo esa tensión negativa aquí al lado derecho, positivo. Y os digo lo mismo que antes, no os preocupéis porque me queda a la derecha. Es igual, como hay un igual, me da igual que quede a la izquierda que a la derecha, lo que importa es que esté despejada. Entonces, 98 menos 2,5, bueno, no hace falta que lo mire porque esto es 90, a lo mejor si hace falta, 95,5, ¿vale? 95,5 newtons, y esto como es una tensión, pues eso, está en newtons. Y listo, ¿vale? Lo mismo que antes, os pregunto esta vez. ¿Sale una tensión más alta? Fijaos que la aceleración era más baja, pero la tensión es más alta. Lo he borrado lo de antes, pero bueno, antes os digo lo que valía, lo podéis mirar más atrás. La tensión antes valía 78,91 y ahora sale 95,5. ¿Vale? Fijaos que la aceleración, hemos dicho, la aceleración es más baja porque hay rozamiento. Entonces, ¿por qué la tensión es más alta? Precisamente. Pensad que si está rozando más, es como que está más clavado en el plano horizontal. El bloque es como si estuviera más pegado al bloque, como si estuviera como velcro, para explicarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tiramos de la cuerda, o el bloque este tira de la cuerda, tiene que hacer, la tensión va a estar más tensa la cuerda, porque este bloque no se va a mover tanto. Entonces es como que estamos tensando la cuerda y pues será una tensión mayor, ¿vale? Y ya está, no molesto más, me pongo aquí a filosofar. Así que nada, pues ya sabéis, aprovecho para deciros que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like me ayuda muchísimo, y si os suscribís también, porque además, fijaos que en el anterior vídeo éramos, de hecho me parece que una cifra, y ahora ya somos 22 suscriptores, así que no sabéis lo feliz que me hace eso. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, lo que sea me decís por comentarios. Chao.